Con puntualidad, dicen que británica, son las 19:35, vamos a comenzar esta penúltima conferencia del ciclo El infinito en pie, 8 poemas de Góngora comentados. Les doy la bienvenida a todos y un saludo muy especial y cariñoso a todos los amigos mexicanos que veo en la lista de participantes y sobre todo a la invitada de hoy. Tengo el gran honor de presentar hoy a Marta Lilia Tenorio, una gongorista de primera fila, no solo en México, sin duda la que más sabe sobre el siglo XVII y la influencia de Góngora en el siglo XVII, pero como digo, no solo en México, sino una gongorista de talla mundial. Recuerdo que fue hace 10 años cuando conocí personalmente a Marta Lilia Tenorio en un congreso, El universo de Góngora, orígenes, textos y representaciones. Y luego, bueno, yo la había conocido antes, por supuesto, habiendo leído, como leí, sus importantes contribuciones a especialmente la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Me quedé deslumbrado con ese artículo sobre el retrato de Sor Juana, que fue luego tantas veces cuchareado, como dice ella o dicen los mexicanos, o sea, más o menos plagiado. Además tuve la fortuna de volver a verla hace 2 años en el Congreso sobre la recepción de Góngora en Hispanoamérica de la época colonial al siglo XXI, un congreso del que guardo un entrañable recuerdo. Además fue un poco anterior a lo que luego nos pasó a todos en el mundo, que fue la pandemia, el confinamiento y todas esas cosas tan horribles. Sin duda, Marta Lilia Tenorio ha aportado muchísimo al gongorismo internacional. Lo que pasa es que ella es de esas personas que siempre, no sé si dudan de sí mismas, pero no se dan la importancia que otros con menos valor y con menos méritos sí se conceden a sí mismos. Así que quiero destacar también esta característica de esta investigadora, de Marta Lilia Tenorio. Es inolvidable lo que hizo con la antología de poesía hispana en 2 volúmenes, como es inolvidable también ese modestamente llamado ensayo de restitución, que es el estudio sobre Góngora en Nueva España. Después de antiguos estudios como el de José Pascual Buxó, que es de los años 60, o el de Emilio Carilla, anterior. Es experta en Sor Juana Inés de la Cruz, pero es una experta que basa sus investigaciones en la materialidad del texto, en algo que no es un puro invento heurístico, sino algo que tiene que ver con ese viejo y noble arte de la filología. Por su manera de ser, por su carácter, yo creo que es una invitada de excepción en este ciclo y, bueno, lo van a comprobar inmediatamente. Además nos va a hablar de uno de los romances más hermosos, y dicho así incluso por un neoclásico como Quintana, de Góngora, que es el romance de Angélica y Medoro, que comienza en un pastoral albergue. Así que tiene ya la palabra Marta Lilia Tenorio en un pastoral albergue, ética y estética. Cuando quieras. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Muchas gracias, Joaquín, por tu cariñosa presentación. Muchas gracias por tu insistencia en considerarme gongorista, aunque soy muy apasionada, pero pues al fin y al cabo arribista, ¿no? Y muchas gracias a Amelia de Paz, no será mi euterpe soberana, pero sí mi euterpe gongorina, que me ayudó, que me leyó y que me dio sugerencias muy útiles. Sin más, comienzo solo ofreciendo una pequeña disculpa. Me paso poco más de 3 minutos, porque el romance es largo y lo quiero leer, porque se trata de que luzca Góngora. Entonces, me paso poco más de 3 minutos porque no es soneto, es un romance y es de los larguitos. Entonces, sin más, comienzo. En estos pandémicos tiempos de encierro y de zozobra, en que la Tierra nos ha hecho saber con toda su fuerza que la especie humana es no grata en el planeta, ¿necesitamos a Góngora? ¿Qué justifica el tiempo que toma leerlo? Para entenderlo, hay que hacer nuestra buena parte de la poesía clásica y renacentista y ser capaces de identificar alusiones y reconocer figuras retóricas. Tras todos estos esfuerzos, ¿qué tiene Góngora para ofrecernos hoy? Dice Stevens, citado por Kant Ross,
Ya se escribieron los grandes poemas del cielo y del infierno. El gran poema de la tierra está por escribirse. Yo propongo que no solo con sus grandes poemas, el Polifemo y las Soledades, sino a lo largo de toda su obra, Góngora compuso algunas de las estrofas de ese poema de la tierra. Una de ellas es, a mi juicio, el romance que voy a comentar aquí. En un pastoral albergue, que la guerra entre unos robres lo dejó por escondido o lo perdonó por pobre, do la paz viste pellico y conduce entre pastores, ovejas del monte al llano y cabras del llano al monte, mal herido y bien curado, se alberga un dichoso joven que, sin clavarle amor flecha, lo coronó de favores. Las venas con poca sangre, los ojos con mucha noche, lo halló en el campo aquella vida y muerte de los hombres. Del palafrén se derriba, no porque al moro conoce, sino por ver que la hierba tanta sangre paga en flores. Límpiale el rostro y la mano siente al amor que se esconde tras las rosas, que la muerte va violando sus colores. Escondióse tras las rosas porque labren sus arpones el diamante de Catay con aquella sangre noble. Ya le regala los ojos, ya le entra sin ver por dónde una piedad mal nacida entre dulces escorpiones. Ya es herido el pedernal, ya despide el primer golpe centellas de agua. Oh piedad, hija de padres traidores. Hierbas aplica sus llagas que si no sanan entonces, en virtud de tales manos ni sonjean los dolores. Amor le ofrece su venda, mas ella sus velos rompe para ligar sus heridas. Los rayos del sol perdonen. Los últimos nudos daba cuando el cielo la socorre de un villano en una yegua que iba penetrando el bosque. Enfrenan lo de la bella las tristes piadosas voces que los firmes troncos mueven y las sordas piedras oyen. Y la que mejor se halla en las selvas que en la corte simple bondad, al pío ruego cortésmente responde. Humilde se apea el villano y sobre la yegua pone un cuerpo con poca sangre, pero con dos corazones. A su cabaña los guía, que el sol deja su horizonte y el humo de su cabaña les va sirviendo del norte. Llegaron temprano a ella, do una labradora coge un mal vivo con dos almas y una ciega con dos soles. Blando heno en vez de pluma para lecho les compone, que será tálamo luego do el garzón sus dichas logre. Las manos, pues, cuyos dedos de esta vida fueron dioses, restituyen a Medoro salud nueva, fuerzas dobles, y le entregan, cuando menos, su beldad y un reino en dote. Segunda envidia de Marte, primera dicha de Adonis. Corona un lascivo enjambre de cupidillos menores la choza, bien como abejas hueco tronco de alcornoque. ¿Qué denudos le está dando a un áspid la envidia torpe, contando de las palomas los arrullos gemidores? Qué bien la destierra amor, haciendo la cuerda azote, porque el caso no se infame y el lugar no se inficione. Todo es gala el africano, su vestido expira olores, el lunado arco suspende y el corvo alfanje depone. Tórtolas enamoradas son sus rocos a tambores y los volantes de Venus sus bien seguidos pendones. Desnuda el pecho anda ella, vuela el cabello sin orden. Si lo abrocha es con claveles, con jazmines si lo coge. El pie calza en lazos de oro porque la nieve se goce y no se vaya por pies la hermosura del oro. Todo sirve a los amantes, plumas les baten veloces, airecillos lisonjeros si no son murmuradores. Los campos les dan alfombras, los árboles pabellones, la apacible fuente sueño, música a los ruiseñores. Los troncos les dan cortezas en que guarden sus nombres, mejor que en tablas de mármol o que en láminas de bronce. No hay verde fresno sin letra, ni blanco chopo sin mote. Si un valle angélica suena, otro angélica responde. Cuevas, do el silencio apenas deja que sombras las moren, profanan con sus abrazos a pesar de sus horrores. Choza pues, tálamo y lecho, cortesanos labradores, aires, campos, fuentes, vegas, cuevas, troncos, aves, flores, fresnos, chopos, montes, valles. Contéis de estos amores, el cielo os guarde, si puede, de las locuras del conde. Fechado por Chacón en 1602, con las reservas que nos ha enseñado Amelia de Paz,
Este poema articula hermosamente, en el marco de un sencillo metro tradicional, su ideal ético y su propuesta estética, al tiempo que muestra que el valor artístico de su poesía está no solo en el manejo genial de diversas complicaciones retóricas y sintácticas, sino en el sentido, en el propósito de esas complicaciones. El esfuerzo que hagamos para leerlo no solo resulta en una compensación intelectual, sino vital. Empecemos por señalar que este romance es anómalo en el corpus romancístico de Góngora. En el gran laboratorio métrico que fue el género para el poeta, este romance, octosílabo como muchos más, no se parece a ningún otro. Su música interna es única. Varios elementos formales lo hacen especial. El enfático empleo del paralelismo, el uso, creo que único en todo el conjunto, del cultísimo acusativo griego, incluso la rima es casi exclusiva. De los 94 romances recogidos por Carreira como auténticos, solo 2 tienen asonancia en EO, este y donde esclarecidamente, supuestamente de 1607. Los 2 son de tema amoroso. Sin embargo, a pesar de la popularidad de la historia de amor recreada, la mayoría de los testimonios clasifican al primero como lírico. En el segundo hay más vacilación entre lírico y amoroso. La oscilación ya dice algo del espíritu del poema y cómo se leyó. Importa también el asunto de la asonancia, porque parece un gesto deliberado para vincular textos que comparten tono o tema. Por ejemplo, los 2 únicos romances en Noir son 10 años vivió Belerma y la ciudad de Babilonia, casi unánimemente clasificados como burlescos. El tema del romance es libresco, nada raro en la poesía de la época, en que la literatura y la mitología son una segunda piel, algo al alcance casi de cualquier lector. En este caso se trata de un pasaje del canto 19 del Orlando Furioso, más o menos 20 octavas, que relatan la historia de amor de Angélica y Medoro y que prácticamente se desprendieron del poema y corrieron su propio camino. Estos amores, como los de Dido y Eneas, con su intenso atractivo, fueron objeto de recreación pictórica y poética abundante. Hasta ahora la crítica se ha centrado en los ecos posteriores del romance y en las relaciones textuales con el Orlando. Es verdad que el pasaje ariostesco puede ser un santo y seña para leer el romance, pero no un sine qua non. Yo más bien lo veo como una creación original, en efecto inspirada en el Orlando, pero muy gongorina en lo formal y en los temas. Recoge muchas de las ideas y del material poético ensayado antes por Góngora y anuncia la revolucionaria propuesta estética muy vinculada a su ideal ético de sus poemas mayores. El poema sostiene su autonomía narrativa y temática, se haya o no se haya leído el Orlando. Góngora se apoya en el cañamazo de una historia muy conocida para desde ahí desplegar sus temas con toda libertad, obviando la materia épica novelesca para concentrarse en lo que le importa, su canto a la vida en armonía con la naturaleza y la historia de amor, pretexto para ese canto. Evidentemente, hay varias alusiones y referencias al poema original, pero en el retrabajo gongorino y en el contexto de todo el romance, logran independizarse del modelo y tener su propio potencial expresivo. Por elemental que suene, propongo aquí una lectura más a la luz de la propia obra gongorina que del modelo. La elección del pasaje es absolutamente deliberada y la reelaboración de la historia y los subtemas resultantes revelan la especial sensibilidad de Góngora. Dámaso Alonso analizó la complejidad estilística del poemita, como él lo llama. Sin embargo, no se hace una pregunta que considero fundamental. ¿Por qué generaciones y generaciones lo han leído como un texto sencillo, ajeno a las complicaciones del polifemo de las soledades? En mi opinión, con toda conciencia, Góngora afina a lo juglar lírico sus instrumentos elocutivos sin exhibirlos. Y puesto que los pone al servicio de sus propias preocupaciones, no de las de Ariosto, articula todo tan íntima, tan entrañablemente, que el poema conmueve y se disfruta, percibamos o no las figuras retóricas o las alusiones al modelo. El romance comparte de manera muy deliberada, de ahí la naturalidad con que se ha recibido, varios recursos con el romancero tradicional. Góngora
uno de los creadores del romancero nuevo, con sus romances hexasílabos o sus estribillos, a vez se acoge al convencional octosílabo, liberándolo de su función narrativa, y a la cuarteta como unidad gramatical y semánticamente independiente. El único casi encabalgamiento es el de las dos últimas cuartetas y obedece a la lógica de la enumeración con que cierra el poema. Asimismo, emplea profusamente el paralelismo, que es uno de los recursos formales más característicos del romancero viejo. Por último, a la manera de esos romances, el poema empieza y termina de manera abrupta. El juego está en la elección del romance más tradicional, que le permite verter ahí materia de origen épico novelesco para vaciarla de esa epicidad y cargarla líricamente. La trama es muy conocida y le ahorra precisiones narrativas. La información que importa para lo que Góngora quiere contar está toda contenida en el propio poema. Dos hilos vertebran el romance: los amores de Angélica y Medoro y el canto a la naturaleza. Laboriosamente tejidos con varios recursos, entre otros, aparte de esa deliberada y modulada elección métrica tradicional, paralelismo incluido, cierta selección léxica que encuentro muy intrigante. Comentaré un poco al respecto. Góngora da al tradicional paralelismo, herramienta propia de la oralidad, una inesperada capacidad de expresión y una música, para decirlo con Fray Luis, no usada. En la cuarteta de apertura tenemos "lo dejó por escondido o lo perdonó por pobre", añadido gongorino a la humilcase de Ariosto. Alonso lo caracteriza como un paralelismo por contraposición. La importancia del procedimiento está en cómo queda caracterizado el albergue, pues para Góngora es este el único espacio donde un amor como el de Angélica, princesa del Catay, y Medoro, un desconocido soldado moro, puede realizarse con total libertad. En la tercera cuarteta se lee "mal herido y bien curado", predicativo que presenta al muchacho que aún no conocemos. En un solo verso, Góngora reúne el presente del momento narrativo con el desenlace. El joven, ya en la choza, cura sus heridas con los auxilios de Angélica, al tiempo que es agasajado por ella. Dos sentidos del verbo curo en latín. El verso, así de sencillito, es la síntesis más precisa de toda la historia de amor, y no es un spoiler, ya que todo el mundo la conocía. Un poco más adelante nos salen al paso dos de los versos más hermosos del romance: las venas con poca sangre, los ojos con mucha noche. Gracián los ve como un triunfo del ingenio. Decir que proceden de los italianos ispiciando y sangue, casi larga vena, que di sua vita al fin estaría venuto, o que conforman un paralelismo por contraste, no hace justicia a la conmovedora hondura de la imagen. Los versos calan y calan hondo por la belleza y la profunda precisión del cuadro del joven agónico. Los ojos con mucha noche. Los versos dan idea de simultaneidad. Al tiempo que se desangra, se muere. No es la postrera sombra que cierra los ojos en el soneto de Quevedo, porque morir es mucho más que quedarse sin luz. Es, remitiendo al tópico de muerte, una noche de la que no se despierta. La noche es mucha porque la muerte acecha. No es un amaregamiento del poema, es la agonía del soldado. Los dos héroes agonizan. Leemos, se nos narra la agonía de uno, el de Ariosto. Sentimos hasta la médula la del otro, el gongorino. En esa choza rústica, perdonada por la guerra, habita la paz, personificada en un pastor. Do la paz viste pellico, como en la soledad primera, do guarda en vez de acero la inocencia del cabrero. Este pastor conduce ovejas del monte al llano y cabras del llano al monte. Versos en cadena conceptual con los del comienzo. Dos actividades de pastoreo en la vida diaria y pacífica del campo. En concordancia con este espíritu, el soldado el lunado arco suspende y el corvo alfanje depone. En simetría con las depuestas armas figuran otros dos instrumentos: los rocos a tambores, el canto de las tártalas, y los volantes, las palomas de Venus, instrumentos para batallas muy otras. Recordemos los últimos versos de la soledad primera, que anuncian épicas batallas de amor. Ya Wilson señaló el inicio in medias res. Góngora lo activa no solo como una estrategia narrativa
en relación con el orden en la trama del relato, sino también como recurso gramatical. Y es la gramática la que jerarquiza temas y subtemas. Nadine Lee ha hablado incluso de un conceptismo gramatical. Me explico. La oración principal, la de apertura del romance, está en la tercera cuarteta. Los primeros 8 versos son su complemento circunstancial, pero tienen casi el valor de sujeto en el sentido sintáctico del término y en el sentido de materia, sustancia del relato. Lo primero que aparece ante nuestros ojos es el pastoral albergue, una choza rústica construida entre unos robles. No podemos entender las razones de este inicio si no conocemos la historia y el valor emotivo que tiene esta simple yuntura en el universo poético gongorino. Como señala Robert Ball, el epíteto pastoral puede pasar advertido por su frecuencia, pero añade una dimensión temática, la superioridad moral del mundo rústico, ausente en el modelo y muy presente en la obra gongorina. Es el pastoral albergue donde el caminante del soneto, descaminado, enfermo, peregrino, perdido en la oscuridad de la noche, encontró cobijo y como Medoro se enamoró. Para el náufrago genovés, es el albergue en que se convierte, por obra del amor, la horrenda cueva de Polifemo. Es también el bienaventurado albergue donde el desterrado náufrago de las soledades halló refugio, y es finalmente el hogar en que el viejo cabrero de la soledad primera encontró la paz después de una vida en la milicia y en la navegación. En los 4 poemas, además, los personajes son anónimos. No sabemos quiénes son los peregrinos del soneto y de las soledades, ni quién es el genovés al que hospeda Polifemo, y Angélica atiende al soldado herido sin conocerlo y nosotros con ella. Su nombre no aparece hasta el verso 75. No es casual que sean precisamente robles los árboles que guardan el pastoral albergue. La elección léxica permite la rima casi consonante, robles pobre, que viola un poco la sonancia propia del romance. Esta consonancia está, también en relación con una choza, en la soledad primera. Oh bienaventurado albergue a cualquier hora, retama sobre robre, tu fábrica son pobre. La memoria sonora de Góngora vuelve constantemente a esas rimas que Borges llama obligatorias, porque la emoción, el sentido que inicia un verso, se completa en el que rima con él. Este mismo pareado cierra 2 octavas del Polifemo, aquella en la que se relata cómo la juventud siciliana, ardiendo de amor por Galatea, ha descuidado todas las labores, ni ara las tierras ni pastorea sus ganados que quedan al acecho del lobo. Si, en vez del pastor pobre, el céfiro no silba o cruje el roble. El silbo del viento, no el del pastor, y el crujir del roble, no el de la onda. Los elementos de la naturaleza al auxilio de los desatentos pastores enamorados. La otra octava es la que describe la humilde ofrenda de queso, fruta y miel que Asis le deja a Galatea. Rico de cuanto el huerto ofrece pobre, rinden las vacas y fomenta el roble. Aquí enfatiza la frugalidad del regalo. Reaparece 2 veces más en la soledad segunda. La primera para referirse a la humilde barca de los pescadores, negligente robre, que los conduce al bienaventurado albergue pobre. Notemos el conjunto roble, pobre, albergue. La segunda, aludiendo de nuevo a la barquilla pobre, pero ahora en relación con una embarcación hecha pedazos. Trágicas ruinas de alto roble. Esta última ocurrencia marca un contraste curioso. Cuando el roble le ha servido al pobre de alimento, choza, resguardo del ganado o barca, y cuando, roto el pacto con la naturaleza, termina en ruinas y en muerte. La rima es, pues, marca de la casa y encierra el ideal gongorino de vida, la preferencia por la vida rústica sobre los lujos de la corte. La violación del orden de la trama y el acomodamiento sintáctico desplazan la historia de amor y la oración principal, cuyo verbo es albergue, a la tercera cuarteta, y le dan el primer plano al bienaventurado albergue, que, como dice Jean, cito, no es tan solo el lugar donde se pasa una noche, es ya el paraíso al que aspira el hombre de la ciudad. La choza es así representación de un sentimiento muy específico propio de ese paraíso perdido, la piedad, el afecto solidario y desinteresado,
Esta estratégica decisión narrativa y sintáctica imbuye el poema de un espíritu estético de concordia que he llamado piedad y que corre paralela a los amores de Angélica y Medoro y es condición para que suceda. Angélica encuentra al moro herido y se derriba del caballo, no porque al moro conoce, sino por ver que la hierba tanta sangre paga en flores. Curiosa lección léxica, se derriba. La princesa se lanza precipitadamente sin siquiera saber quién es el herido, como en su momento, el villano por pura bondad atiende a su pío ruego sin saber quién es ella. Esto es, ya un sentimiento relacionado con la bondad, que no es todavía el amor, toca el duro corazón de la muchacha. Justamente enseguida, el impulso erótico se anuncia en la alusión a Venus y Adonis, trasfondo mitológico ausente en el modelo, que cifra la extraordinaria belleza de los protagonistas y nos adelanta la historia de amor al asociar a Angélica y Medoro con dos amantes paradigmáticos. Ya vulnerado el corazón de la fría Angélica por esta desconocida emoción, queda expuesto a las flechas de amor. Dice Ariosto que esa insólita pietade le fe il duro cor tenero e molle. Ya le entra, sin ver por dónde, una piedad malnacida, que se acrecienta conforme Angélica se acerca a Medoro. Oh piedad, hija de padres traidores. La primera aparición de piedad proviene de la insólita pietade. La segunda es énfasis de Góngora. El vínculo entre las dos piedades está marcado por la simetría de las dos cuartetas, cuyos dos primeros versos son escanciados por un acuciante ya anafórico. Ya le regala los ojos, ya le entra sin ver por dónde, ya es herido el pedernal, ya despide el primer golpe. Llaman la atención las cuatro ocurrencias del término y sus derivados en relación con la extensión del poema. En todo el corpus de romances auténticos figura el sustantivo piedad dos veces y el adjetivo cuatro. También llaman la atención las predicaciones con que se acompaña el sustantivo y los contextos en que figura el adjetivo. Según Marcos Marín, piedad está usado como ocultismo en dos acepciones que tiene el latín. La primera significaría afecto, inclinación, amor. La segunda, lástima. Por su parte, Tomás Ramos Orea piensa que la primera piedad se califica de mal nacida porque una especie de lástima da origen al enamoramiento. Esto es, no es eros en estado puro. Lo cito. Para nosotros, este concepto turbio de la piedad y el amor, uno junto al otro, es lo más excitante de la temática del romance de Góngora. Hasta aquí Ramos Orea. Sí que son intrigantes estas elecciones léxicas y sus predicaciones. Como sustantivo, en el primer caso, la adjetivación malnacida podría estar relacionada con la trampa que le tiende Cupido. Es tramposo apelar a la compasión de la muchacha ante la agonía de Medoro y luego, ya conmovida, asestarle el golpe de amor. Góngora se preocupa por trazar esa trayectoria emocional desde la urgencia con que Angélica decide auxiliar al herido antes de enamorarse o conocerlo siquiera, hasta sus tristes piadosas voces pidiendo ayuda y la pronta respuesta del villano al pío ruego. El sentimiento humano de compasión surge cuando Angélica, desde el caballo, ve al muchacho que se desangra. Amor, Cupido, empieza a causar efecto a partir del momento en que la princesa limpia la sangre de su rostro y descubre su belleza. Ya le regala los ojos. Tacto y vista conspiran en el nacimiento de Eros. Las facciones de Medoro, donde se esconde amor, son los dulces escorpiones que picotean, envenenan ese altruismo original, desinteresado, al enamorar a Angélica. Envenenan dulcemente porque proporcionan también el antídoto, la reciprocidad de Medoro. La pietas clásica se entiende como el respeto a los dioses, a los padres y a la patria. Es decir, tiene que ver con el nacimiento. Este campo semántico explica el mal nacida y el hija de padres traidores. La piedad del verso 31 es mal nacida porque es la atracción erótica, casi impropia, contra las leyes de la sangre y los estados, entre una princesa y un soldado moro. Ahora, según Ram, uno de los temas predilectos de Góngora es la primera manifestación de un sentimiento, cito, aún ambiguo, el nacimiento del amor en el corazón de una joven. Así Ram. La Galatea del Polifemo es un claro caso de amor a primera vista, no el de Angélica, en que se subraya esa ambigüedad
pues se pasa muy pronto de la compasión al amor, sentimientos que ella apenas descubre y no atina a saber de qué se trata. En la predicación Hija de Padres Traidores, tanto Damaso Alonso como Antonio Carreira piensan que Padres Traidores remite a los ojos de Medoro. Si es así, podría funcionar la lectura de la piedad malnacida porque no es la noción clásica y porque ha sido contaminada por la atracción erótica, sustituyendo al original sentimiento de compasión por el interés amoroso. El problema es que Medoro apenas vive y tiene los ojos cerrados, con mucha noche. Quizá esos padres traidores sean más bien los ojos de Angélica, que lloran a traición por propia voluntad, sin la autorización de su dueña. En fin, sé que hay una lectura correcta, pero no sé cuál sea. Aunque el tema del romance, como dice Ram, es un canto triunfal del amor satisfecho, el subtema de la piedad está muy presente como trasfondo ético. Góngora no es pródigo en el uso de este término y sus derivados. Para hablar de penas amorosas, usa adjetivos como dolientes, lacrimosas, dulces, y para hablar de amor, muy frecuentemente la metonimia por la amada, sol o cualquier otro topos petrarquista o alguna alusión perifrástica a Cupido o a Venus. Solo remitiendo a los poemas mayores, en el Polifemo, aparece 2 veces el adjetivo, piadosa y pío, y una vez el sustantivo. En las soledades, 3 veces el adjetivo y 2 el sustantivo. En la fábula, Góngora habla de la piadosa hierba a la que el tardo otoño encomienda la fruta que no acabó de madurar. ¿En qué sentido es piadosa la hierba? ¿Siente afecto o lástima por la fruta? Yo creo que la hierba aquí es fundamentalmente compasiva y solidaria. De la misma manera, en los 2 últimos versos del poema, Góngora dice que Doris recibe a Asis, su yerno, ya convertido en río, con llanto pío. Esto es, conmovida, compasivamente. El sustantivo aparece cuando Polifemo le cuenta a Galatea que antes de conocerla solía comerse a los náufragos en su cueva de piedad desnuda. Pero ahora, gracias al amor que siente por ella, su cueva sirve de albergue para el peregrino. Metonímicamente, quien alcanza ese estado de ánimo gracias al amor es Polifemo. Y esa piedad hace de su tenebrosa cueva albergue, término tan lleno de entrañables sentidos en Góngora. Es este el universo gongorino. El mundo rústico, el peregrino, o perdido, o herido, o náufrago, el albergue, la piedad y el amor. Ahora entendemos que el espíritu que dicta la música de este romance está más cerca del soneto descaminado enfermo, de las soledades o del Polifemo que del resto de los romances. En las soledades figura el adjetivo piadoso para calificar el pedazo de madera que salvó al peregrino. Adjetivazón que ya estaba en el soneto cuatrilingüe, según Chacón de 1600, signum naufrage pium et crudele. Aquí, aún más intrigante, pues el signo del naufragio es a un tiempo piadoso y cruel. Este pedazo de madera tiene su historia. Alguna vez fue un pino fortísimo que resistió por muchos años los embates del viento. Su fortaleza natural dota de piedad lo que queda de él, ese piadoso miembro roto que lleva al náufrago a la playa. En este mismo sentido, que trataré de definir más adelante, reaparece el adjetivo cuando el cabrero cuenta al peregrino su pasado de gran señor, del que solo queda un castillo en ruinas, cuyas desnudas piedras visten piadosas hiedras. Y el sentido de piadosas se acota con los 2 versos siguientes, que a ruinas y a estragos sabe el tiempo hacer verdes halagos. El tiempo también puede ser compasivo. Latinizado, pía, lo encontramos en la soledad segunda, cuando el peregrino, conmovido por el canto de amor de los pescadores, convence al padre de las amadas de que acceda al matrimonio. En estos versos el contexto léxico es singular. Generosos afectos de una pía doliente afinidad, bien que amorosa por bella más. Afinidad porque el peregrino se duele de la misma pena. De ahí también el doliente relacionado con la cuita amorosa. El pía habla de otra cosa. Compasión en su hondo sentido etimológico, pues el forastero entiende y siente la emoción de los pescadores. Finalmente, el sustantivo aparece en la dedicatoria cuando el poeta apela a la piedad del duque de Béjar para que resguarde su libertad de fortuna perseguida. Reaparece más adelante en el pasaje en que el cabrero invita al peregrino a tomar un descanso.
La piedad que en mi alma ya te hospeda, hoy te convida al que nos guarda sueño, política alameda. El poeta no pide al duque ni amor ni lástima, tampoco el cabrero siente amor o lástima por el peregrino. Es algo menos fácil de definir, relacionado con la noción de hospedaje, en el corazón o en una choza. Es algo más parecido a la compasión, la solidaridad o el reconocimiento. Con razón, Lara Garrido habla del lucrecianismo innato de Góngora. Es lucreciana, por ejemplo, la objetividad poética en relación con la materialidad de las cosas. Lucrecio, como Góngora, confía en las parábolas y es un observador con un profundo amor por un observador con un profundo amor por el mundo sensible. También lo es su muy pagana idea del amor sequere natura. Creo que en este lucrecianismo podría insertarse la noción gongorina de piedad, también pagana. Lucrecio invalida esa idea de veneración ciega acrítica a la que antes aludí y entiende la piedad, explica Nicola Gardini, como un sentimiento nacido de la claridad intelectual, entender la naturaleza de las cosas, y de la ética de conducta, respetar esa naturaleza. Igualmente, Góngora la presenta como un código de ética. La vida en el pastoral albergue, en consonancia con la naturaleza, y la asunción libre, plena, sensual, sincera de la pasión amorosa. Usar el latinismo piedad para hablar del enamoramiento le permite introducir el tema del amor a la naturaleza. Por un lado, porque solo este mundo rústico permite esa libertad amorosa, desde la elección del objeto amado hasta su realización total. Por otro, porque la comunión con lo natural es parte de su idea de piedad. Ya vimos que al pío ruego de Angélica, un villano personificando la bondad, cortésmente responde. Este solo sintagma verbal ocupa todo el octosílabo, práctica gongorina para destacar algo específico. Además, como sintagma nominal, también ocupando todo el verso, se repite hacia el final del poema, al inicio de la numeración recapitulativa. Choza, pues, tálamo y lecho, cortesanos labradores. Para algunos, la expresión es un oxímoron. Yo prefiero verla como una hipálaje, porque esta implica trueque de atributos, y ese trueque es importante por el traslado que hace el poeta de la rectitud, la cortesía sincera, la decencia, de la corte al campo. La preeminencia de lo natural sobre lo artificial, los lujos, los refinamientos, se afirma constantemente en la obra de Góngora. En el romance, realzando la libertad con que en su amor a Angélica y Medoro, dice que ella anda desnuda del pecho y con el cabello al aire. Si lo abrocha, es con claveles, con jazmines, si lo coge. Hermoso paralelismo en quiasmo para señalar la sencillez con que la bella muchacha se trenza el cabello y lo detiene con flores, no con broches de oro. Y así, la grama del campo es más mullida y rica que las alfombras, como en las soledades una arboleda adorna más que un tapiz flamenco. Angélica, como las serranas de las soledades, sin afeites ni adornos lujosos, es más hermosa que las damas de la corte. La pareja de labradores que acoge a los amantes vive, como los cabreros que hospedan al peregrino, inocente y honradamente, sin conocer la ambición, la envidia, el interés. Esta ponderación conlleva una sátira implícita. Un mundo, el rústico, resulta moralmente superior al otro, el de la corte. Y esta sátira es el eje del canto gongorino a la naturaleza. La sencilla choza construida con los robles, no contra ellos. La hermosura y la armónica solidaridad de la naturaleza. La complicidad de los árboles que guardan grabados los nombres de los enamorados y del eco que los hace resonar. La belleza natural de Angélica y de Medoro sin las galas de la marcialidad, la generosidad de los pastores. Todos estos elementos son una condena rotunda de la arquitectura ostentosa, de los afeites, de los lujos, de la ornamentación artificial, del amor por interés, en una palabra, de todo lo que violenta el natural de las cosas. Si volvemos a la noción gongorina de piedad, podría decirse que esta violación del orden de las cosas es impía. A medio romance, volvemos al pastoral albergue, donde los amantes consuman su amor, para después vivirlo con toda su sensualidad, en armonía con el escenario natural que ha sido además su cómplice.
El poema cierra con versos que recogen todos los elementos, a excepción de los amantes, que han sido parte de estos amores. La enumeración va más o menos en orden. En primer lugar, la choza, el pastoral albergue del primer verso, luego tálamo, labradores, aires, campos, árboles, fuentes, etc., en una especie de conspiración del silencio, contrastando todo lo que ha sido idilio, paz, armonía, solidaridad, amor, gozo, con la erupción de las locuras del conde. No habla de Orlando, el amado despechado, ni de desdenes, sino de las locuras de alguien que ostenta un título nobiliario. Góngora da por sentado que sabemos por el Orlando que los amantes tienen un final feliz. De esta manera cierra también la sátira implícita, la felicidad de ese mundo frente a los constantes infortunios de la corte y de las guerras. El poema se inscribe, pues, en una doble reflexión. Ética, la manera de enfrentar la falsedad y la barbarie. Estética, la manera de apropiarse por medio del trabajo artístico con el lenguaje de ese mundo natural. Góngora conjura en este romance una edad de oro, no como nostalgia por esa mítica Arcadia, sino como una enfática propuesta ética articulada en la belleza del poema. El romance no es una réplica de Ariosto, es una propuesta artística propia, testimonio de un espíritu, de un itinerario íntimo. Paradójicamente, inspirado en un pasaje libresco, este poema nos presenta una naturaleza no corrompida, en constante renovación, que existe por su propio derecho, en su propia esfera inmortal, en armonía con un ser humano piadoso que la respeta, la disfruta y la quiere. El trabajo poético de Góngora en este romance, como en el Polifemo y las Soledades, nos ofrece el paraíso, el paisaje del mejor mundo del Candor I. Nos activa nuestra memoria sonora y visual y nos recuerda que los sucesos del alma ocupan un espacio físico frente al que no podemos seguir, ni sordos ni ciegos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta Lilia. México puede estar orgulloso. Bueno, te diré que no solo me has impresionado, sino que me has conmovido. Como tú bien sabes que decía Borges, álgebra y fuego. O estética y ética. Desde luego, cada vez lo tengo más claro, una inteligencia sin emoción no es absolutamente nada. Has dicho muchísimas cosas, bien dichas, cosas nuevas. Yo creo que habrá posibilidad de abrir un debate. Están dejando todas las impresiones que tu conferencia ha causado en el chat. No sé si lo estás leyendo. Muchos aplausos. Sí. Muy hermoso, Marta Lilia, y qué valiente elegir este romance. Un regalo escucharte. Muchas gracias y felicidades, dice Amelia de Paz. Andrés, excelente lectura del romance. Quedan probadas las conexiones con la soledad y el polifemo, cosa que me ha interesado mucho. Bueno, yo ahora le daría la palabra al público. Ahora sí pueden darle al icono de levantar la mano y en ese momento yo les daría los permisos necesarios para que activen su micrófono y su cámara si quieren. En cualquier caso, yo por mi cuenta también quiero comentarte algunas cosas, pero vamos a cederle la palabra primero a los asistentes. Muchos aplausos, como ves. Muchas gracias. Miguel Ángel de la Calleja, excelente presentación y gran explicación del romance. ¿No hay preguntas? Aparte de los comentarios en el chat. Bueno, a mí me ha gustado mucho, bueno, voy a dejar un poco más de tiempo porque siempre empiezo a hablar yo y luego, bueno, la cosa luego suele animarse. Me ha gustado mucho que matices el planteamiento de Alonso. Claro, porque Alonso lo que quiere es demostrar que no hay dos etapas, ¿no? Y así lo hace que como, utilizando como ejemplo en la lengua poética de Góngora este romance. Y obsesionado con eso, pues no detecta... analiza retóricamente, habla de las oposiciones binarias, que son muchas, y otras cosas, pero claro, se pierden algunas de las cosas que tú has dicho, ¿no? Como las conexiones entre este romance y los recursos característicos del romance tradicional, ¿no? Eso entre otras cosas. Y por supuesto, todo lo que se refiere a... Ahora mismo te cedo la palabra, David. Todo lo que se refiere al albergue para... ¿no? Porque la casa es el espacio de la resistencia, ¿no? Además también me gusta que hayas pintado ahí una especie de albergue con árboles, no sé si lo has hecho en la pizarra.
Pero Es claro, una explicación es que en clase. desde el principio están, tú dices, el amor y la naturaleza, pero es que está también el amor y la guerra. El amor que aparece, bueno, lo pastoral, en este caso verso 1, la guerra, verso 2, y la paz que aparece en el verso 5. Alguien definió las soledades como épica en años de paz, no sé si fue Mercedes Blanco, no recuerdo ahora, pero claro, por eso las Ajá. conexiones con el Polifemo y las soledades estaban cantadas, ¿no? Y las has ampliado y desarrollado notablemente. Y claro, ese albergue es el amor escondido, ¿no? Es la pobreza del amor, pero también su grandeza, su riqueza, porque es un amor resistente a la guerra. ¿Mm? Entonces nos has demostrado todo eso y otra cosa, bueno, batallas de amor campo de pluma, acuérdate, y nos has demostrado, por supuesto, que a la pregunta que tú te has hecho, ¿puede la piedad llevar al amor? Has respondido que sí, ¿eh? Has respondido que sí. El diamante, en la buena tradición, puede ser ablandado, el diamante, que es el corazón duro de Angélica, puede ser ablandado con la sangre. ¿Eh? Entonces, todas estas sugerencias están ahí, bien demostradas, bien argumentadas, y ahora sí, ya, aunque podría seguir hablando interminablemente porque la conferencia me ha interesado mucho, pero hay una petición de palabra, una mano levantada, así que le voy a ceder la palabra a David Galicia. En primer lugar, Marta Lidia, pues como siempre me has dejado sin palabras. Es una excelente presentación, es una maravillosa lectura y he estado anotando pues todo con mucho interés, ¿no? Entonces, estaba pensando también en lo que, bueno, más o menos, perdón, lo que ya mencionó Joaquín de este manejo de los recursos tradicionales del romance que además se conjugan con con el uso de, por ejemplo, de estos hipérbatos que de repente salen y que son muy fuertes y que uno se tiene que preguntar si de repente quién es el sujeto. Eso por una parte, ¿no? Como esa combinación que se muestra entre la lírica culta y el conocimiento que tenía Góngora sobre el romance tradicional. Y bueno, lo otro es una propuesta, eso es un comentario, también una propuesta y una petición. La propuesta es que estaba pensando justamente sobre los padres traidores de la piedad, y no sé si podría que el texto mismo nos lo estuviera diciendo, ya que habla de la piedad como malnacida entre dulces escorpiones. Entonces, no sé si a lo mejor podrían ser estos escorpiones los padres traidores, no lo sé, no sé qué opinas tú, realmente es algo que se me acaba de ocurrir. Y por otro lado, pues la petición va como por este sentido de que me gustaría saber mucho más. Yo sé que esta idea de Góngora y Lucrecio es tuya, ya te la había escuchado, y me parece muy interesante, entonces me gustaría saber mucho más acerca de eso. Y eso sería todo. Nuevamente muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, David. Pero bueno, pues esto no, ahora sí que como dicen los cronistas de fútbol, pues no se acaba hasta que se acaba. No sé, es decir, el mismo Carrera, a pregunta expresa mía, dudó ya quiénes son los escorpiones, dulces escorpiones y las facciones de Medoro, o quién, y luego pues Medoro está muriéndose, tiene los ojos cerrados, entonces él no puede ser los padres, etcétera, o sea, de él no pueden salir las lágrimas. Entonces, no, hay mucho, me quedé con mucho en el tintero, con muchos paralelismos, como un alma y dos corazones, etcétera, etcétera. Pero pues no podía ocupar tanto tiempo, y también la imagen del techo que humea a donde se lo dirige el pastor, que está tan relacionado y es tan como el hogar por esencialidad, así, de donde sale el humo y que los guía. Me quedé con muchas cosas en el tintero, pero pues yo solo quería hacer algo que, que invitara a la gente a leer a Góngora y pensara que en estos tiempos tan horribles que estamos viviendo podemos encontrar consuelo en los versos de Góngora. Eso era mi intención, básicamente, más que profundizar. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Marta Lilia. Mientras que alguien más se anima a preguntar, se me ocurre, a propósito de lo que ha dicho David,
hacerte una pregunta. Dice Dámaso Alonso que, claro, ha dicho David que hay algo característico del romance y es que el sujeto no se sabe quién es, ¿no? Entonces, según la opinión de Alonso, las menciones a Medoro aparecen en el verso 75, Angélica, no las menciones, me refiero a los nombres propios, ¿no? Aparece muy tarde, ¿no? Angélica en el verso 123, el conde al final, el conde Orlando en el verso 136. Dice Alonso que esto obedece a que ya es una tradición bien conocida, la del Orlando Furioso, y para qué se van a decir los nombres tan pronto como los dijo o los escribió Ariosto, ¿no? Que aparecen muy pronto en las primeras estrofas, como bien sabes. Entonces, ¿estarías de acuerdo con la opinión de Alonso o es más bien un recurso característico de esa demora de la mención explícita del nombre del romancero tradicional? Yo creo que por una parte, bueno, como está apoyado en una historia muy conocida, pues los nombres se conocían desde antes, pero yo creo que es importante esta anonimidad que le quiere dar Góngora al personaje. O sea, un desconocido que encuentra cobijo con otro desconocido. O sea, esta humanidad que se nos está yendo de las manos así, pero a pasos agigantados y monstruosamente. Creo que esto es lo que más me conmueve, tanto de las soledades del Polifemo, del Neto de Escamina. Anónimos. Ya sé que los comentaristas de las soledades dijeron que si las hubiera terminado, hubiera bautizado al peregrino. Yo no estoy tan segura. Yo creo que la anonimidad es parte del ser de este peregrino. Y en el relato del romance, si prescindimos del contexto ariostesco, Angélica no sabe quién es. Nosotros no sabemos quién es la princesa, tampoco sabemos quién es el soldado herido. Y yo creo que es importante esa anonimidad. Es decir, yo creo que juega un papel narrativo y emotivo importante. Vale, gracias Marta Lilia. Tenemos dos preguntas más vía chat. Primero, Andrés Sánchez Robaina. Marta Lilia ha mostrado y demostrado que el romance no es una simple glosa de Ariosto, va mucho más allá. Pregunto, ¿has indagado posibles conexiones con otro poema del materialismo amoroso como es Que de envidiosos montes levantados? Además es cercano, de 1600, ¿no? De hecho, este es otro poema de la celebración sensual del amor, puro antipetrarquismo, por cierto. Luego vendrá la otra pregunta. Sí. Y lo pensé mucho porque además también están los cupidillos, ¿no? Alrededor del tálamo en esa canción. Entonces, como decía mi profesora Latorre, que decía batallón, cuando alguien se repite es que algo tiene que decir. Entonces, cuando hay autoalusiones en Góngora, para mí son alertas, hay que parar las antenas y ver qué está vinculando. Por eso me llamó mucho la atención lo de la rima. Sí, que solo 2 romances fueran en OE de los 94 reconocidos, entonces, bueno, auténticos, ¿no? Otras rimas se repiten mucho, por ejemplo, la contraria, E-O, se repite muchísimo, pero OE no, solamente en ese otro romance que es un poco parecido, digamos. Sí, y hay algo interesante, ¿no? Claro, aquí, al ser un romance, no puede haber una apelación a la canción, ¿no? Como si la hay en Que de envidiosos montes levantados. Pero en Ajá, cierto modo, cuando dice canción, di al pensamiento que corra la ajá, cortina. No sé, o sea, que nosotros nos quedamos con las ganas de ver qué va a pasar ahí, ¿no? Entre esos ajá. amantes. No existe ese recurso porque esto es un romance, pero sí existe un tratamiento no muy directo, ¿no? O sea, en otros poemas existe más sensualidad directa y explícita, mientras que aquí se llega a eso por otras vías, ¿no? Por la vía de la máscara, del ocultamiento, de la simulación, ¿no? ¿No te parece? Sí. Sí, no, a mí es que este romance a mí me gusta muchísimo, creo que se nota. Y me parece muy conmovedor. Es decir, lo leo y se me salen las de San Pedro. O sea, eso de las venas con poco sangre, los ojos con mucha noche, y yo ya ahí Sí, quedé. Es decir, sí. A Amelia de Paz también le ha encantado el pastoral albergue de la Pizarra. Y se pero lo dice. debo decir que es que di clase ayer y esto en realidad habla de los olmos que se trenzan y se ven en el espejo en una de las partes de la soledad. Y este es el candilito que forman las ondas con la llamita y el reflejo de los cohetes. Pero Ah, vale. bueno, puede pasar por el pastoral. Bueno,
Un caso claro Voy a de hacer sesgo un interpretativo. ahora ilustrado. También te pregunta Amelia lo siguiente. ¿Crees que en un gallardo andaluz podría ser auténtico? Lo revisé a petición de la propia Amelia y es muy intrigante porque está en la parte, que aquí lo tengo, está en la parte en que están los romances de atribución menos probable, no apócrifa del todo, pero sí la menos probable. Es como debería, por lo que dice, por lo que anota Carreira en su edición, sería posterior al de 1602, si es que 1612 es su fecha. Y bueno, es un poco burlesco y parece que habla de la caída de alguien en la vida real, que se cayó del caballo, de un almirante, y que se cae es Medoro, o sea, ya Medoro y Angélica son pareja, ya un matrimonio, ¿no? Pero la sonancia no es la misma, pero en el verso 38 encontramos unos alacranes de Aljófar. Luego, alguien que le ayuda al que se cae del caballo, dice, piadosos unos zagales le retiran a su choza, el mismo albergue, donde Angélica, sin alma, ¿no? Ya la había perdido una vez por enamorarse, en un palafrén asoma. Y luego, después de brotar jazmines, presta vida cuanto toca con ellas, o sea, con sus manos. Los dedos que de esta vida fueron dioses, o sea, Angélica da vida. Luego, que cuanto nace es bálsamo, cuanto llora, el llanto de Angélica. Y al final dice, convalecen los amantes de la herida y la congoja, porque a vida de dos almas es poco una muerte sola. Es decir, hay como muchas correspondencias y bueno, si fuera auténtico, no lo sé, pero hay varios gestos o registros que parecerían decirlo. Y si no lo es, también dice mucho de cómo se leyó el pastor al albergue. O sea, que llamó la atención para reproducirlo en otro romance del mismo tema. Muchas gracias, No sé Marta Lilia. ¿Sí? Dime. Que no sé si le contesté a Amelia. Muchas gracias. Sí, dice que sí. Bueno, ¿más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, es hora de despedirnos. Ha sido un placer contar hoy con Marta Lilia Tenorio y les recuerdo que la última conferencia será el jueves próximo a la misma hora. Tendremos un invitado de excepción, David Huerta, nada más y nada menos que el premio 2019 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así que, por favor, no se lo pierdan. Una conferencia más, la octava, y creo que todos vamos a salir ganando y sobre todo Góngora. Abrazos a todos. Abrazos. Gracias, Joaquín.